propósito de la conmemoración de la captura y muerte del líder terrorista más sanguinario de nuestra historia, Abimael Guzmán Reynoso, el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, ILAD, preparó un reportaje especial que pone en evidencia cómo el lugar de la memoria ha venido contando y enseñándole a los más jóvenes de nuestro país la historia del terrorismo en el Perú. Nos encontramos en el LUM y es que queremos poner en evidencia de qué manera se está enseñando la historia del terrorismo en nuestro país, especialmente en las generaciones más jóvenes. Acompáñame a verlo. El lugar de la tolerancia, la memoria y la inclusión social es el colosal Museo del Terrorismo, que responde al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un sitio ampliamente cuestionado por la opinión pública por no ser exactamente fiel a sus ideales. En sus salas de exhibición, textos, descripciones, testimonios e incluso en el criterio utilizado al seleccionar la información, se evidencia una peligrosa narrativa y sesgo izquierdista. Y es que tanto los resultados de la CBR como el LUM habrían sido utilizados inequívocamente como herramienta política de distorsión histórica. El general Marco Miyashiro, autor de La captura del siglo, desconfía de las versiones de la historia del terrorismo que aquí se cuentan y cuestiona desde la conformación de la CBR hasta los métodos utilizados para llegar a sus dudosas conclusiones. Como policía contraterrorista no me convencía. Por ejemplo, que el secretario del Ministerio de Justicia vaya hasta el penal de la base naval a entrevistarse con el genocida, Abimael Guzmán, para preguntarle la opinión sobre quiénes van a integrar esta comisión. Entonces, cuando uno ve quiénes se integran, solamente habría uno, ¿no?, que era el almirante. Pero los demás, todos tenían algo con la izquierda, ¿no? Ellos hablan mucho de derechos humanos, pero para calcular a los muertos usaron una tabla, un mecanismo para ver la reproducción de los peces, no de los seres humanos, ¿no? Entonces, aplicando eso y viendo cuántas denuncias había y suponiendo que había más denuncias, sacan la cifra de 70.000, cuando las cifras oficiales llegan a un aproximado de 30.000. O sea, los números están inflados en el informe. Sí, y no sería el único caso. Pero, ¿por qué nunca se contó la historia como pasó? ¿Y a quién le conviene que esta no se sepa? ¿Por qué no se le dice terrorismo y más bien se insiste con la narrativa del periodo de violencia o el conflicto armado interno? ¿A quién beneficia? Durante los últimos 23 años, esta narrativa ha empoderado a peruanos, o sea, que tienen DNI, ¿no?, relacionados con organismos no gubernamentales. Y lo grafico claramente. En las acciones violentas de los últimos meses, digamos, y de los años recientes, en los terroristas reivindicados, digamos, ¿no?, detrás de todas estas personas excarceladas que han participado de estas manifestaciones, que quieren involucrarse con el gobierno del Estado, estos sindicatos del FENATE, que son organismos de Sendero Luminoso, detrás de ellos siempre hay una relación con organismos no gubernamentales. Entonces, en el plano local, ¿a quién beneficia esto? ¿A políticos locales del constructivismo, del progresismo liberal globalista, que son agentes de una agenda internacional? A ellos beneficia, porque los empodera para recibir presupuestos y un posicionamiento político, ideológico y hasta académico. En ningún momento se explica acerca de la ideología que pregonaban ni el MRTA ni Sendero Luminoso, como si, por ejemplo, el marxismo-leninismo Pensamiento Gonzalo no hubiera sido una doctrina sanguinaria, cuyo fin supremo era llegar al poder a través de las armas, a costa de la vida de miles de peruanos. Y ese Pensamiento Gonzalo tampoco ha sido analizado en su debida magnitud. El Pensamiento Gonzalo, ¿no?, son las órdenes que daba a Abimael Guzmán para que sea obedecido, cumplido por cada uno de sus integrantes. Esto no es el chino Miyashiro que está terruqueando, sino los mismos terroristas del Sendero Luminoso. Dicen: el Pensamiento Gonzalo tiene dos grandes aportes a la revolución mundial. Uno,
es el paro armado. Personas que no creen en el pensamiento González, que no creen en el comunismo, obedecen el paro armado y así se va reproduciendo los efectos que ordena el pensamiento González. La tesis del museo es que el Perú se encontraba entre dos fuegos y que los años de terror fueron una consecuencia natural del supuesto olvido del Estado hacia el Perú rural. En la línea de tiempo de los hechos se equipara el accionar de las Fuerzas Armadas con aquellas de los subversivos. Hay incluso testimonios de parientes de senderistas, cuya verdad parece pesar más que aquella de los ciudadanos de bien. Además, se exhibe propaganda subversiva a favor de la supuesta lucha popular y en contra del gobierno de Alberto Fujimori. Hay doble cara y esa doble cara está dada por la Comisión de la Verdad también. Las acciones de pacificación de la Policía Nacional y las fuerzas del orden quedan minimizadas en una esquina en el segundo piso, como la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán o la exitosa operación Chavín de Huántar, mostrando una realidad completamente alterna y dando a entender que el país volvió a su cauce por arte de magia, gracias al trabajo de ONGs, iglesias y la sociedad civil. ¿Quién fue el responsable de la derrota de Sendero Luminoso? Hay una doble dimensión, la dimensión de los que estuvimos al frente, digamos, en el campo de batalla, y la dimensión nacional, porque solamente fue posible derrotar a Sendero Luminoso cuando todo el Perú, la gran mayoría del Perú, se unió para derrotarlos. Tenemos, obviamente, las Fuerzas Armadas, tenemos la policía como elementos en primera línea, tenemos el gobierno y los tomadores de decisiones de ese momento, que también se tiene que decir, se tiene que rescatar. No se hubiera podido derrotar a Sendero Luminoso si el presidente Fujimori no hubiese tomado la decisión y si no hubiese contado con un equipo que le haga frente de manera franca y resoluta. Eso hubo. Simultáneamente, todos los peruanos seguimos trabajando, seguimos apostando por el Perú, ¿no? Seguimos saliendo adelante y no nos dejamos doblegar como sociedad. Los acontecimientos y tragedias políticas vividas en estos últimos años no son hechos aislados. Son la consecuencia directa de no haber contado bien nuestra historia, de habernos dejado acorralar por la corrección política y la relativización de los hechos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si uno muere, esto quedan los demás. Mejor explicado imposible. Por eso está absolutamente desguarecida, eufórica la casta caviar, porque los estamos exponiendo cada vez más y derribando sus faltas narrativas, y en ese camino vamos a persistir y me tendrán a mí y a todos nosotros, estoy seguro, siempre del lado de los peruanos de bien, de los peruanos que trabajan, que quieren paz, que valoran a sus familias, quieren lo mejor para este país. De ese lado estaremos siempre y persistiremos en esta lucha que estamos poco a poco revirtiendo. Gracias por acompañarme. Muy buenas noches.